Buenos días. Hola, buen día. Hola, profe, ¿cómo va? Buen día. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. A ver, voy a poner la vista en galería si los veo a todos. Digo, si ustedes me están escuchando. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Estamos? ¿Todos tienen el código hoy? ¿No? Lo pueden ir a buscar, lo vamos a usar. Les aviso. Así lo tienen a mano. Veo que somos muy poquitos. ¿Están rindiendo alguna otra materia? ¿3? Creo que hoy había Economía. exámenes, profe. 12. Economía, sí. Somos 14 nada más. Felipe, ¿vos estás en la Facu? Ah, ¿y no te podés sacar el Barbie? Digo yo, porque si no vas a estar ahogado toda la clase. No, bueno, después vemos lo de la asistencia, lo hago sobre el final por si alguien más se suma. A los que puedan, que prendan su cámara, vayan a buscar el código y yo mientras tanto voy a buscar para compartirles pantalla, ¿sí? ¿Ustedes están viendo algo de mi pantalla? No, ¿no? No. Ah, bien. Porque quiero compartir el Power, que es lo que me interesa. A ver si abriendo solo el Power me da. ¿Ahora se ve? Perfecto. Sí, se ve. Bueno, ahí vamos. Esperen que voy a cerrar una puertita que tengo acá. Bueno, en realidad, ustedes saben que a mí me tocaba ir a tener clases con ustedes mañana, ¿sí? Obviamente, como mañana van a estar disfrutando su día, nadie me iba a escuchar, por más que fuera, así que adelantamos la clase para el día de hoy. Y luego van a tener la próxima clase presencial el día viernes, como siempre, y creo que va a estar el doctor Ramos Mauriño con ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces con este módulo que estamos viendo juntos, con otro de los modelos básicos de comercialización, ¿sí? o de colaboración empresaria, y en esta clase en particular vamos a abordar el contrato de franquicia, ¿sí? No sé si se acuerdan, que lo venimos diciendo desde la primera clase, que tenemos 4 modelos básicos o estructuras básicas de colaboración empresaria, que son la agencia, la concesión, la distribución y la franquicia. Ya vimos las 3 primeras, ¿sí? Nos queda la cuarta, que es el contrato de franquicia comercial. Y que tal como les puse en esa placa, ¿sí? Tiene su marco normativo a partir del artículo 1512 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Estoy abriendo acá mi código también para tenerlo junto con ustedes, al 1524. ¿Sí? Bueno,
Yo me voy a minimizar un poquito, así se ve bien el tema de la placa. Les pido esto, somos poquitos, no tengan vergüenza, si algo no entienden, me paran, me preguntan, y no tengo problema de evacuar las dudas de ustedes. En este contrato me detuve a hacer un poquito de antecedentes, ¿sí? Y de base de la regulación, en tanto y en cuanto este contrato de franquicia comercial, que era uno de los contratos de colaboración empresaria que antes de la existencia del marco normativo, es decir, antes de la sanción de nuestro Código Civil y Comercial, ya sabemos que este contrato cómo era. Tenía una legalidad social, ¿era? Exacto, tenía tipicidad social, ¿sí? O sea, ahora tiene tipicidad legal. Pero antes de que se sancionara el nuevo Código Civil y Comercial, hubo antecedentes en nuestra legislación de proyectos de reforma que intentaron modificar el Código Civil e incorporar la tipificación del contrato de franquicia. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué del contrato de franquicia y no, por ejemplo, del de agencia o del de distribución? Y bueno, porque justamente la franquicia es uno de los modelos contractuales más utilizados, ¿sí? Más utilizados en el comercio minorista de la República Argentina, que tuvo su auge, como yo les conté, con el advenimiento de la democracia a partir del año, bueno, la democracia viene en el 83, pero bueno, el auge de los contratos de franquicia empieza en el 85 y explota en nuestro país en la década del 90. Entonces, en la década del 90 teníamos muchísimos contratos de colaboración empresaria bajo este marco, ¿sí? Y no teníamos una regulación legal que estableciera su funcionamiento o su ejercicio. Así fue que en el año 1998 aparece el primer proyecto de reforma al Código Civil donde se intentó tipificar el contrato de franquicia comercial. Digo, se intentó porque en realidad ese proyecto no funcionó, ¿sí? Ese proyecto lidiado por Alterini fue muy importante en el sentido del avance de poder tipificar la figura, pero no logró nunca tener la aprobación de ambas cámaras como para hacer ley. En ese proyecto se utilizaron muchos elementos del derecho comparado, esencialmente leyes que provienen de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el padre mundial de la franquicia, ¿sí? Todos los países del mundo que han incorporado en su práctica mercantil la franquicia, la han tomado de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, entonces les decía que este proyecto del 98 tuvo especialmente como leyes antecedentes la de los estados de Kentucky, de Nebraska, de Michigan, de Utah y de Texas, que son todos estados dentro de Estados Unidos que tenían tipificado el contrato. Luego también se tomó como antecedente para este proyecto los distintos reglamentos que fue estableciendo y que fue dictando la ex Comunidad Económica Europea, ¿sí? En ese momento no era la Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea. Por eso les puse los reglamentos de la ex Comunidad Económica Europea. También se tomaron como antecedentes todas las disposiciones normativas de la sesión correspondiente a los contratos de franquicia de la UNIDROIT, ¿sí? La UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado que se aprobó en la ciudad de Roma en el año 1998, ¿sí? También fueron tomados como antecedentes para esta legislación, y la tipicidad social, ¿sí? Debido a la fogosa utilización a partir de la década del 80 en nuestro país. Todos estos elementos que yo les estoy describiendo y que les estoy contando forman parte de lo que fueron los antecedentes, en primer lugar, del proyecto de reforma del año 1998 para incorporar a la legislación argentina el contrato de franquicia comercial. O sea que ustedes fíjense que el contrato intenta ser típico desde hace muchísimo tiempo,
¿sí? Si bien la tipicidad recién se dio a partir de la unificación del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, sistemas de franquicia, ¿sí? Antes de ir a lo teórico, me gustaría, y ahí me gustaría que, ya que somos poquitos, todos puedan abrir el micrófono y podamos participar. Si yo les dijera contrato de franquicia, ustedes, ¿qué modelo contractual se les ocurre que trabaja o se desarrolla bajo esta figura? La primera es McDonald's. Totalmente, totalmente. McDonald's. O, Sí. todas esas, o también Coca-Cola, o a nivel nacional se me ocurre que Grido podría ser, por ejemplo, o todo ese tipo de heladerías. Sí. A ver, Antares. claro, ahí llegamos a un punto. Es como que hay distintas etapas de la franquicia, ¿sí? Entramos con la etapa tradicional o primigenia, donde se instaló McDonald's, Burger King y todas esas franquicias a nivel gastronómico. Después el contrato empezó a ser tan rentable, ¿sí? Cuando digo tan rentable es como que el que invierte en poner en una franquicia sabe de antemano cuál es la ganancia que va a percibir, sabe que si bien tiene que hacer una inversión inicial grande, tiene una rentabilidad asegurada, que ese modelo de franquicia se extendió, ¿sí?, a casi todo el comercio que hoy tenemos frente a los ojos, ¿sí? Hoy tenemos, qué sé yo, a ver, por darle ejemplo, franquicias gastronómicas, lleno, ¿sí? En una época tuvieron un auge terrible todas las franquicias de lo que tenía que ver con las tintorerías, sistema Prestasec, no sé si se acuerdan un poco, o si yo soy muy vieja y ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero quiero decirles que ahora la franquicia se extendió no solamente al producto elaborado, sino que, por ejemplo, en la venta de indumentaria hoy en la práctica, un local que esté adentro de un shopping, yo les diría que el 99,9% son franquicias, de la ropa que se les ocurra, ¿sí? Ropa de niño, ropa de mujer, ropa de hombre, o sea, es un contrato que lo vamos a encontrar en la calle todo el tiempo, y es un contrato en el que en el ejercicio de la vida profesional de ustedes, ya sea que ejerzan la profesión en forma liberal, o que, por ejemplo, se dediquen a la judicatura y les toque resolver algún caso, siempre vamos a encontrar una contienda judicial o vamos a tener que dar como abogados algún asesoramiento que tenga que ver con este contrato. Porque el contrato pegó tan fuerte en la sociedad que, como les decía, casi el 80% del negocio minorista se desarrolla bajo este modelo contractual, que por supuesto, ahora lo vamos a ver y lo vamos a analizar, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo sistema, más ventajas desde lo económico que desventajas, por eso el modelo se repite, y porque justamente el beneficio que tiene el tomador de la franquicia fundamentalmente es que se lanza al mercado a comercializar un producto, un bien, un servicio que ya está implantado dentro del mercado, ¿sí? Ese producto que va a comercializar o ese servicio que va a distribuir o ese servicio que va a prestar está con una marca, esa marca ya tiene una clientela, la forma de comercialización ya está probada, ¿sí? Se sabe que la forma de comercialización de ese producto tiene una determinada rentabilidad, aún antes de entrar al sistema, porque hay estudios precontractuales que permiten determinar cuál va a ser la ganancia que va a tener el empresario y cuál va a ser la rentabilidad que va a tener. Y en realidad sí es cierto que dentro de las desventajas podemos decir que hay una cierta subordinación por parte del dador de la franquicia hacia el tomador, pero a los fines de hacer el cálculo económico, el empresario prefiere
acceder a esa subordinación e igualmente contratar bajo este sistema de comercialización porque le resulta más rentable, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, supongamos que yo tengo no sé, que mi abuela hacía unas hamburguesas riquísimas, artesanales, con un gusto sensacional, que cada vez que nos juntábamos todos los nietos las devorábamos y las queríamos comer, y le pedíamos más a la abuela y queríamos repetir, y venían nuestros amigos y decían que eran muy ricas. Bien. Entonces el día de mañana justo quiero tomar un emprendimiento y digo, ¿podría poner una casa de hamburguesas con la receta de la abuela? Sí. Pero ¿quién conoce la receta de mi abuela? Que eran riquísimas, espectaculares. La conozco yo, las conocen mis primos, mi mamá, mi papá, mi familia, pero de ahí no salgo, ¿sí? Entonces, si yo quiero dedicarme al negocio gastronómico, puedo analizar la posibilidad de poner una franquicia, ¿sí? A ver, que podrá ser McDonald's, Burger King, la hamburguesería, las hamburguesas de Mario Colliagreco o la que sea, ¿sí? ¿Y qué ventajas voy a tener en el caso de que también pongo un negocio en el cual venda hamburguesas? Que si decido ir hacia un modelo de franquicia comercial, voy a tener toda la estructura del negocio armada, ¿sí? Yo lo único que voy a hacer es repetir de forma idéntica y calcada la actividad que hace el principal, de modo tal que el consumidor que viene a mi establecimiento comercial no pueda distinguir si está dentro de uno de los locales franquiciados o si está dentro del local del dueño de la franquicia. Pero ¿cuál es la ventaja económica más importante que yo tengo si decido tomar el modelo de la franquicia? Que yo voy a comercializar un producto, ¿sí?, que ya tiene una marca instaurada dentro del mercado y por ende tiene una clientela. Entonces, yo voy a tener que hacer que la receta riquísima de mi abuela, si decido ponerme en un comercio individual, la conozca todo el país. Y la voy a tener que vender y la voy a tener que imponer dentro del mercado. En cambio, si yo elijo el sistema de la franquicia, ese paso me lo ahorré, ¿sí? Porque yo voy a recurrir a un sistema con una marca, ¿sí?, que es normalmente a veces, bueno, nacional o internacionalmente conocida. O sea, no sé si logro con el ejemplo que se den cuenta por dónde pasa la idea de la franquicia. ¿Lo entienden? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿cómo estamos con el sistema de franquicias en la República Argentina a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial? ¿Sí? La regulación normativa vinculada a la franquicia, o sea, vincula a la franquicia con un sistema aprobado, ¿sí?, el sistema ya está aprobado, bajo un nombre comercial o una marca que es de la titularidad, o sea, la titularidad de esa marca le pertenece al franquiciante. O sea, las partes que se vinculan en el contrato son franquiciante y franquiciado, ¿sí? El franquiciante es el dador y el franquiciado es el tomador. Y esa marca que le pertenece al franquiciante se transmite al franquiciado contra el pago de una contraprestación, ¿sí? Ya después vamos a ver que ese pago de la contraprestación que se establece en la franquicia se llama royalty o regalía, ¿sí? Uno, para entrar en el sistema de franquicias, supongamos que yo como empresa en una sociedad anónima y quiero entrar a un sistema de franquicias, voy a pagar primero una tasa inicial por participar dentro del sistema o por pertenecer al sistema, y luego voy a ir pagando un royalty o un canon mensual que puede tener distintas fórmulas en cuanto al cálculo. Normalmente, en la mayoría de las franquicias, se da que es un porcentaje en relación a las ventas realizadas. Entonces, el franquiciante le otorga al franquiciado un conjunto de derechos necesarios para que éste utilice ese sistema
de comercialización que ya está aprobado, ¿sí? Probado y garantizado y sabido de antemano cuál es el resultado de la inversión, con 3 particularidades, ¿sí? La primera particularidad dice que en este contrato va a haber independencia de ambas partes. Al igual que todos los contratos de colaboración empresaria, recordemos que las partes que se vinculan son jurídica y económicamente independientes entre sí y tienen ambas razones sociales distintas y responsabilidades distintas y patrimonios distintos. En segundo lugar, otra particularidad que tiene este sistema es que no se transmiten obligaciones de franquiciante a franquiciado en materia de derecho laboral. Esto ya lo venimos manteniendo y lo venimos diciendo en los otros modelos de comercialización. ¿Sí? El tomador de la franquicia es el responsable de sus propios empleados, él los contrata, él paga sus sueldos, ¿sí? Sin perjuicio de que, como vinimos estableciendo en los otros contratos, si llegara a haber el supuesto de un fraude laboral, podrían llegar a ser solidariamente responsables tanto franquiciante como franquiciado en relación al trabajador, ¿sí? Y lo que sí, acá en el punto C les puse, es que el franquiciante es responsable por los defectos o vicios del sistema. ¿Por qué? Porque acá, tal como lo vimos en los contratos anteriores, se establece una responsabilidad solidaria de todos los miembros de la cadena de colaboración, sin perjuicio de que luego van a existir acciones en el medio que se van a poder repetir en caso de que haya tenido que abonar, ejemplo, una indemnización por completo el tomador de la franquicia y se determine que es un defecto de producto y bueno, franquiciante y franquiciado puedan compensarse. Pero bajo el sistema de lo que es la 24240, que esto ya lo vimos cuando vimos la anterior, cuando vimos el contrato de concesión, vimos que existe solidaridad. Bueno, vamos a definir jurídicamente lo que es el contrato y vamos a ver quiénes son las partes que se vinculan. Para hacer esto nos vamos a ir al artículo 1512, que si tienen código en mano los invito a que lo abran o lo abran en una pantalla aparte o separada de donde están conectados. ¿Por qué? Porque el 1512 vamos a encontrar que tiene 3 párrafos diferentes, vamos a analizar cada uno, ¿sí? En la primera parte del 1512 tenemos que en este contrato una parte le otorga a la otra, ¿sí?, el derecho de utilizar un sistema probado para comercializar bienes y servicios, ¿sí? Primer punto. Una parte, ¿sí?, que sería el dador de la franquicia, le otorga a la otra, que sería el tomador de la franquicia, un conjunto de derechos que le permiten utilizar un sistema probado. ¿Para qué? Para comercializar bienes o servicios. Yo me refiero, y el código refiere a un conjunto de derechos, porque se tienen que otorgar varias cosas o varios elementos para que este contrato se pueda llevar adelante. ¿Qué quiero decir? El dador de la franquicia me tiene que otorgar el derecho, por ejemplo, de utilizar la marca, ¿sí? Me tiene que otorgar el derecho de utilizar su insignia, me tiene que otorgar el derecho de que yo capacite a mi personal de la misma forma que la que funciona el de él. O sea, son varios los derechos que se tienen que transmitir para que el contrato se pueda llevar adelante. Esa actividad se hace bajo el nombre, el marco o el emblema del franquiciante, ¿sí?, que es el dador de la franquicia, que es el titular de la marca. También se transmiten en la celebración de este contrato conocimientos técnicos y asistencia técnica.
para poder llevar adelante el desarrollo de la franquicia, y ahí ya después lo vamos a vincular con otro contrato que tienen en el mismo módulo que se llama know-how, que normalmente aparece dentro de la franquicia, y por esta actividad se paga un precio. El tomador de la franquicia, por todo este conjunto de derechos que recibe, paga un precio, que es una prestación directa o indirecta del franquiciado. ¿Sí? Eso es el resumen del análisis del artículo 1512, primera parte, ¿sí? Cuando nos dice que hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a la otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. ¿Sí? O sea, la primera parte del 1512 se resume en estos 4 puntos que tienen en la placa, que yo se los separé como para que les resulte más fácil su entendimiento. El segundo párrafo del 1512 nos dice que se debe ser titular del derecho o tener derecho a su utilización para transmitirlo, ¿sí? O sea, el franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derecho de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia, o en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. O sea, se supone que el titular de la franquicia, ¿sí?, tiene que ser a su vez titular de esos derechos que va a transmitir. Nosotros ya sabemos que en nuestro sistema nadie puede transmitir a otro lo que no tiene, ¿sí? O sea, un principio del derecho que es básico. Yo no puedo transmitir a un tercero aquello de lo cual no soy titular. Y por último, ¿cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla? Yo, Santiago. Para Santiago, que voy a correr de... Voy a cambiar el orden, así te veo. Ay, ¿dónde estás? Este es el vicio de la presencialidad, que me gusta ver a quién me pregunta, ¿eh? Levántame la mano. Así es más fácil. ¿Podés? Sí, creo que sí. Manito amarilla. A ver, ahí Santiago levantó la mano. Te escucho. No, mi pregunta era si en esa segunda parte está habilitando la subfranquicia. Como dice que puede tener derecho a su utilización, ¿está habilitando la subfranquicia el código directamente? No, la subfranquicia se habilita pura y exclusivamente si en el contrato original el franquiciado está autorizado. O sea, siempre eso va a ser una excepción, al igual que cuando hablamos de la concesión. O sea, esta parte dice que el principio general implica que tenés que ser el titular del derecho o tener derecho a su utilización, ¿sí? Si alguien te lo transmitió. De por sí, esto no implica en forma directa que cuando vos celebrás un contrato de franquicia ya estás autorizado a hacer una subfranquicia, salvo que en el contrato en forma específica así se lo establezca. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno. Y el 1512 tiene una tercera parte, ¿sí? Ahí se los puse, que dice, no puede haber participación accionaria del control del franquiciado. ¿Y esto qué significa? Que es la última parte. El franquiciado, ¿sí?, no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Esto se puso o quedó redactado en el sistema del nuevo código justamente para poner un coto o un límite en cuanto al control societario que podía ejercer
el franquiciante sobre el franquiciado, ¿sí? O sea, es un coto en beneficio del franquiciado. ¿Se entiende? Bueno, obviamente que las denominaciones de las partes, que están acá en el título, son franquiciante y franquiciado, ¿sí? Dador o tomador, en algunos artículos lo van a encontrar también de esta manera. Si nos vamos a los caracteres del contrato, como analizamos en todas las figuras contractuales que estamos viendo en este módulo, decimos que es un contrato bilateral, que es oneroso, que es conmutativo, que es de trato sucesivo, que es intuita personae, que normalmente es de adhesión, ¿sí? Haciendo referencia directa al artículo 984 del Código Civil y Comercial, porque se adhiere a un sistema de comercialización ya previamente establecido. Es de colaboración, y esto me voy a cansar de repetirlo, pero ya dijimos desde la clase 1 que todas estas figuras son colaborativas, y que la colaboración tiene que ver justamente con que ambas empresas persiguen un objetivo común, que es la de colocar en forma masiva los distintos bienes y servicios dentro del mercado. Es típico, la tipicidad surge a partir del nuevo Código Civil y Comercial y de su denominación en el artículo 1512 en adelante. Es autónomo, y la autonomía surge porque no hay relación de dependencia entre franquiciante y franquiciado, lo que no quita ¿sí? una subordinación de una parte hacia la otra en cuanto a la forma de desarrollar la actividad. Estamos frente a empresas que son diferentes, con patrimonios diferentes, lo dice el 1520. Es un sistema de negocios, y acá este sistema de negocios incorpora lo que les decía hoy, una figura contractual que ahora también es típica, que es el contrato de know-how, ¿sí? El know-how, básicamente, después, bueno, vamos a verlo en el 1523, es un contrato que siempre está de la mano con la franquicia, y cuando se celebra un contrato de franquicia, es muy difícil que el contrato pueda desarrollarse en la práctica si no se transmite el correspondiente know-how. Si nosotros hablamos de know-how, este es un contrato que también proviene del extranjero, ¿sí? En Inglaterra y en Estados Unidos nace este contrato. El know-how significa saber cómo, ¿sí? O saber cómo hacerlo, y se transmite dentro de la franquicia este correspondiente know-how. ¿Para qué? Para que el tomador de la franquicia sepa cómo desarrollar la actividad que va a franquiciar. Y este know-how tiene básicamente tres características elementales. La primera es que es secreto, es decir, todos los conocimientos y las experiencias que se transmiten a través del know-how tienen la característica de secreto. Ya vamos a ver cómo. Sustancial, cuando decimos sustancial, es elemental a los fines del desarrollo de la actividad, y es transmisible, es decir, se va transmitiendo a los nuevos tomadores de franquicia para que desarrollen su actividad. Y por último, podemos decir que dentro de los caracteres del contrato tenemos la exclusividad, ¿sí? Una exclusividad que se da para ambas partes y que puede ser limitada o excluida en cada contrato en particular, y que tiene varias aristas en cuanto al análisis. Puede haber una exclusividad geográfica. ¿Se acuerdan cuando hablamos del contrato de concesión que ya hablamos de este concepto de exclusividad geográfica? Puede haber una exclusividad relacionada con el producto directamente, ¿sí? Y ahí remitimos al 1517. Pero bueno, lo importante es que la exclusividad se mantiene como característica elemental y trascendente dentro de este contrato. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Estamos bien?
¿Quieren comentar, aportar? ¿Sigo? Bueno, una onda, una sí, yo ya estoy como Máximo, el de la película, ¿se acuerdan? ¿La vieron esa película, Gladiador? Por lo menos o así me hacen, ya que no me quieren hablar. Nadie me habilita el micrófono. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, seguimos. Bueno, muy bien. ¿Qué clases de franquicia tenemos a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial? Antes se hablaba de una franquicia única cuando el contrato tenía tipicidad social, pero ahora quedó también determinado a partir de la tipificación que hay distintos tipos de franquicia. Así es que el código hoy habla de franquicias mayoristas, ¿sí?, que son aquellas en las cuales existe la posibilidad de establecer subfranquicias en un ámbito regional, provincial o nacional, y en la práctica se conocen como master franquicias o master franchise, ¿sí? O sea, si yo tengo una franquicia mayorista, en este modelo de contrato voy a tener permitido el establecer subfranquicias. Ahí hoy lo que preguntaba el compañero, en el contrato ese de franquicia mayorista tiene que constar específicamente esa autorización. Luego están las franquicias de desarrollo. En este caso, el desarrollador puede abrir varios negocios en una región o en un país durante un tiempo no menor a 5 años, y estas franquicias de desarrollos generalmente se refiere a lo que son franquicias de tipo internacional. Y después tenemos las franquicias de distribución o de producción o de fabricación, simples, sencillas, que se dan directamente entre el dador y el tomador, sin posibilidad de subfranquiciar o sin posibilidad de negociar o extenderse hacia otra región. Como vimos en el resto de los contratos que analizamos en este módulo, la franquicia también exige determinadas obligaciones hacia las partes. En primer lugar, el código habla de cuáles son las obligaciones que tiene el franquiciante. Y acá, en este caso, es en el único contrato, porque no lo vimos que el legislador lo hubiera establecido ni en la distribución, ni en la agencia, ni en la concesión. En este caso, cuando habla de obligaciones del franquiciante, el legislador dividió dos etapas. Dice que existen obligaciones anteriores a la firma del contrato y obligaciones concomitantes con la celebración del contrato. Y yo le sumaría algo más, que a mi humilde modo de ver quedó fuera, que son obligaciones posteriores al contrato. Es decir, una vez que el contrato llega a su finalización. O sea, en este marco contractual podemos hablar de que hay obligaciones precontractuales, contractuales y postcontractuales. Cuando nos referimos a las obligaciones anteriores a la firma del contrato, que son las precontractuales, nos estamos refiriendo al deber de información precontractual necesario para saber la certeza de la inversión. Es decir, como les decía desde el principio de la clase, para que el tomador de la franquicia pueda saber de antemano cuál va a ser la rentabilidad de su negocio, cuál va a ser el recupero de la inversión, en cuánto tiempo va a necesitar para recuperar todo lo que puso. Eso es precontractual, es una información que le debe dar el franquiciante al franquiciado. De esa información dependerá que el tomador de la franquicia celebre o no el contrato, ¿sí? Lógicamente que esa información tiene que ser veraz, exacta, oportuna, de buena fe,
etcétera, etcétera. Y después tenemos las obligaciones concomitantes con la celebración del contrato. Entonces, una vez celebrado el contrato, el franquiciante deberá transmitir el know-how, si es que requiere la explotación de la franquicia, la transmisión del know-how, que en la mayoría de los casos, como les decía, se impone, se transmite en la práctica por medio de una licencia. Deberá otorgarle al tomador de la franquicia el manual de operaciones de su negocio, deberá prestarle la asistencia técnica continua y permanente a los fines de que desarrolle el negocio. Si estamos dentro del marco de una franquicia de producción o de fabricación, debe proveerle los bienes y servicios que se van a comercializar a través de esta figura contractual. Y por supuesto debe defender y proteger el uso de la franquicia hacia todos los franquiciados. ¿Qué es lo que va a hacer o qué obligación va a tener la otra parte de esta relación contractual, ¿sí? Que es la tomadora? Bueno, en este caso también el legislador, como les puse, habla de obligaciones precontractuales y de obligaciones contractuales y vuelve a omitir, a mi criterio, la obligación postcontractual, que después de que veamos cuáles son estas obligaciones, les voy a decir cuál es la que creo yo que es. En la etapa precontractual, lógicamente deberá guardar secreto de todo tipo de información que recibe para el desarrollo de la franquicia, debe proporcionar la información y permitir la inspección al dador de la franquicia cada vez que éste se lo solicite, es decir, yo soy la dadora, Yamila es la tomadora, y yo como dadora le digo a Yamila, yo quiero que me informes una vez cada 15 días cuál es el stock de mercadería que tenés dentro del local franquiciado. Por ejemplo, que tengas una franquicia de ropa de niños de Chiqui, ¿sí? Y vos estarías obligada cada 15 días a informarme a mí, que soy la dadora, cuál es el stock que tenés. De la misma manera que tenés que permitir que yo vaya a tu local comercial y lo inspeccione, ya sea de forma física o ya sea que inspeccione tu sistema contable donde surge el stock de la mercadería que tenés. El tomador de la franquicia también debe de abstenerse de actos indebidos que pongan en riesgo el sistema de la franquicia. Se supone que como es un contrato de colaboración empresaria y todos tienen un objetivo común, no podría hacer nada que ponga en riesgo a la marca de los productos que comercializa, porque esto sería un perjuicio no solo para él como tomador de la franquicia, sino para todos los miembros de la cadena de colaboración. Cooperar en la protección de los derechos que se reciben mediante la franquicia. Mantener estricta confidencialidad del know-how que se recibe para desarrollar el contrato antes, durante y luego del contrato. Y ahí aparece esto que yo les digo, que para mí es algo que debió haberse incluido. Cuando dice que el tomador, cuando dice que el franquiciado debe mantener la confidencialidad del know-how antes, durante y luego del contrato, debió haberse incluido, a mi modo de ver, que hay una obligación postcontractual para el franquiciado, que es la de guardar el secreto, ¿sí?, de todos los conocimientos que recibió por el know-how para el desarrollo de la actividad. Y yo hubiera sancionado también eso. ¿Por qué? Porque hoy no está tipificado, y si esto en la práctica sucede, al dador de la franquicia no le queda otra que iniciar una acción legal contra el tomador de la franquicia. No sé si entienden más o menos cuál es mi idea. O sea, yo hubiera puesto que hay una sanción postcontractual también, porque hay una obligación por parte del franquiciado, aún terminado el contrato de franquicia, que es justamente la de guardar el secreto o la confidencialidad de todo el know-how que recibió para el desarrollo de la actividad. Y por supuesto, como todo contrato oneroso
debe el franquiciado pagar la contraprestación comprometida, ¿sí? Que, como les dije, se paga normalmente un canon inicial y luego se van pagando royalties o regalías de tipo mensual. En la mayoría de los casos es mes a mes. Una particularidad importante relacionada con el contrato es el plazo de duración. En cuanto al plazo de duración, tenemos que analizar el artículo 1516, pero el 1516 nos dice, es aplicable el artículo 1506, o sea, nos remite al 1506. ¿Y ustedes se acuerdan cuándo vimos el 1506? Bueno, el 1506 lo vimos en la clase anterior cuando hablamos del contrato de concesión. Miren, se los voy a refrescar para que lo tengan claro. El 1506, dentro del título de concesión comercial, nos dice: el plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a 4 años, pactado un plazo menor, o si el tiempo es indeterminado, se entiende convenido por 4 años. ¿Se acuerdan eso? Cuando lo vimos. ¿Estaban en esa clase que me parece que la dimos de manera presencial? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablamos del plazo dentro de la franquicia, estamos dentro del marco del artículo 1516, que nos remite al 1506 en relación a concesión. O sea, tengan en cuenta esto primero para orientarse, que si de plazo se trata, en concesión y en franquicia estamos iguales, porque un contrato, un artículo remite al otro. ¿Cómo sería el plazo acá? Tenemos un mínimo de 4 años, puede pactarse un plazo menor para situaciones especiales, por ejemplo, puede ser una feria, un congreso, una exposición, una actividad dentro de un predio, y ahí el plazo puede ser menor a 4 años y va a coincidir con el plazo de tiempo que ese congreso, que esa feria o que esa exposición dure en el tiempo. Pero si no, el mínimo es de 4 años. Y tenemos una posibilidad de prórroga tácita sucesiva al vencimiento del contrato por 1 año más, ¿sí? Excepto obviamente una expresa denuncia de una de las partes antes de cada vencimiento con 30 días de antelación, al llegar la segunda renovación. Y ahí vamos a otra vez aplicar lo que tiene que ver con el contrato de concesión, que ya vimos, que el contrato se va a transformar, ¿sí?, en un contrato por tiempo indeterminado, si es que no tiene un plazo específico de duración en el inicio o en la renovación. Ay, se me fue una placa, ¿no? Hay algunas cláusulas nulas que establecen el contrato, que establece el propio código, específicamente en el artículo 1519, y si existieran dentro de un modelo contractual como este, no se tendrían por válidas. Ejemplo, lo que prohíba al franquiciado cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante que le otorga el artículo 1512, el adquirir mercaderías de franquicias de otros franquiciados, ¿sí?, dentro del país, siempre que estos correspondan obviamente a las calidades y a las características contractuales, el hecho de reunirse o establecer vínculos no económicos o no contractuales con otros franquiciados, que no sean los dadores de la franquicia, ¿sí? Son todas cláusulas que hacen
a que si están insertas o si están escritas dentro del contrato, se van a tener por nulas. Específicamente lo determina el 1519. Pero lo más importante que nosotros tenemos que determinar son las responsabilidades en estos contratos de colaboración empresaria. Particularmente en el contrato de franquicia, la responsabilidad va a estar dada en dos artículos específicos, que son el 1520 y el 1521. Siempre partimos de la base de que las partes son independientes y que no existe una relación laboral entre ellas. De ese principio van a surgir todas las responsabilidades relacionadas en el contrato. ¿Por qué digo que de este principio van a salir? Porque es importante que tengamos en claro que no hay una relación laboral entre franquiciante y franquiciado, porque son empresas jurídica y económicamente independientes entre sí. Entonces, ¿cuáles van a ser las responsabilidades que van a aparecer a partir de esta premisa? Bueno, la primera es que el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal y contraria. Si nosotros tuviéramos dentro del contrato una cláusula específica que determinara que hay que responder por alguna de estas circunstancias, sí se podría aplicar. Si no, en principio, rige la no responsabilidad por las obligaciones del franquiciado. No hay relación de los dependientes del franquiciado con el franquiciante. ¿Sí? No hay relación laboral entre ellos. Ahí les puse sin perjuicio de una situación de fraude laboral, porque lógicamente cuando se instala una situación de fraude laboral, viene de la mano la ley de contrato de trabajo, y la ley de contrato de trabajo establece como principio que si hay un supuesto de fraude laboral, se rompe esto y se puede reclamar a todas las empresas involucradas. Otra responsabilidad importantísima: el franquiciante no responde al franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado. ¿Y por qué no va a responder por la rentabilidad? Bueno, justamente porque, no sé si recuerdan que hablamos de que en este contrato hay una parte o un periodo precontractual. Y en ese periodo precontractual, ¿qué es lo que se podía hacer o qué es lo que se hacía? Lo vimos hace un ratito. ¿Un estudio de rentabilidad? Exactamente. Entonces, como hay un estudio de mercado en cuanto a la rentabilidad del negocio, ¿sí? El franquiciante no le va a responder al franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado. ¿Por qué? Porque el tomador de la franquicia ya recibió esa información antes de celebrar el contrato y lo estudió y lo analizó y dijo, bueno, ¿acepto pertenecer al sistema o no? ¿Se entiende? O sea, se cumplió con el deber de información al principio de la celebración del contrato. Otra responsabilidad que asume el franquiciado es la de indicar de forma clara su calidad de persona independiente del dador de la franquicia en toda la documentación, en las facturas, en los contratos y en cualquier tipo de documentación comercial. Ustedes, por ejemplo, si van y compran un producto o un servicio en un local franquiciado, cuando les entreguen la boleta del pago, van a ver que la razón social que les figura, que les factura, tiene que ser la del tomador de la franquicia. Entonces ahí está la obligación que tiene el franquiciado de indicar claramente su calidad de persona independiente a la del titular de la franquicia. ¿Está? Y por último, otro tema importante en relación a responsabilidad, les puse que hay responsabilidad del franquiciante por defectos de diseño del sistema, siempre que causen daños probados al franquiciado y que no sean provocados por su propia negligencia grave o por dolo. Esto es lógicamente, nadie puede alegar su propia torpeza, con lo cual surge de ahí.
¿Cómo llegamos a la extinción contractual de la franquicia? Y acá vamos a repetir un poquito el modelo contractual que nos brindaba el código en el momento de hablar de la concesión, o en el momento de hablar de la agencia, o de la distribución, que está comprendida dentro de la figura de concesión. Llegamos a la extinción del contrato por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Llegamos a la extinción del contrato al vencimiento del mismo, ¿sí? Si es un contrato por plazo determinado, al vencimiento de ese plazo. Recuerden que acá tenemos 4 años, ¿sí? Y a los 4 años no lo prorrogamos, ahí llega su finalización y por ende su extinción. Tenemos un coto en cuanto a extinguir el contrato antes del plazo originariamente pactado, sin justa causa, y si así sucede, se remite a la indemnización del 1084. Si anticipadamente se produjera esta extinción contractual, tenemos que cumplir con el principio que ya vimos cuando estudiamos el contrato de agencia comercial. Tenemos que preavisar 1 mes por cada año de vigencia del contrato, hasta un máximo de 6 meses. Si el contrato es de plazo indeterminado, el preaviso debe darse de modo tal que la rescisión se produzca al menos cumplidos los 3 años, lógicamente. Y acuérdense que si no cumplimos con el preaviso, ¿qué va a pasar? Lo tenemos que pagar, lo tenemos que indemnizar, ¿sí? Y por último, si de extinción se trata, este contrato permite la cláusula que impide la competencia del franquiciado en la comercialización de productos o servicios después de extinguido el contrato. Ahí puedo encontrar una responsabilidad extracontractual, ¿sí? Después del contrato. O sea, se podría establecer una cláusula dentro del contrato que le impida al tomador de la franquicia competir con el franquiciado en la comercialización de los mismos productos o de los mismos servicios sobre los cuales desarrollaba la franquicia después de extinguido el contrato, pero ahí, en ese caso, tengo un plazo máximo de 1 año. Más allá del año, esa persona jurídica podría sí utilizar la comercialización de esos productos. ¿Estamos? Bueno, me queda un punto por analizar y por ver, que sería que conozcan algún fallo de jurisprudencia, en este caso un fallo de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que yo más o menos ya se los adelanté en algunas clases que tuvimos, que es el fallo Rodríguez Juan Ramón con Compañía Embotelladora Argentina Sociedad Anónima. Hoy lo pueden buscar por internet, está en cualquiera de los portales, inclusive en el propio Google, y si no, acá tienen la cita. Si bien es un fallo viejo, es un fallo del año 1993, es un fallo, acá hay un PDF adjunto, ¿sí? Que lo tienen en el campus. Es un fallo bastante innovador en aquella época. Recuerden que en el 1993 estábamos con el nacimiento o la incorporación de estos contratos dentro del sistema jurídico argentino, pero desde el punto de vista de que los contratos tenían tipicidad social, o sea, no había tipicidad legal. Y el gran inconveniente que se presentaba era en el caso en el que existiera un conflicto en este tipo de contratos, determinar cuál iba a ser la responsabilidad desde el punto de vista laboral del dador de la franquicia y del tomador. Este fallo
toma el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que reglamenta la responsabilidad de los empresarios en caso de subcontratación y delegación frente a los dependientes de los contratistas, diciendo que no es aplicable cuando un empresario suministra a otro un producto determinado, distinguiéndose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración o distribución. Es decir, en este leading case tan importante y tan trascendente para lo que fue el derecho argentino, Rodríguez Juan Ramón era empleado de la compañía embotelladora argentina Sociedad Anónima. Y ese otro, que dice acá, era Pepsi-Cola Argentina, ¿sí? Cuando Rodríguez Juan Ramón lo despide la compañía embotelladora, demanda su indemnización por despido no solamente a la compañía embotelladora, que era su propia empleadora, sino también al otro, que era Pepsi-Cola y Argentina, que era el dador de la franquicia hacia la compañía. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Contéstenme porque si no, no puedo seguir. ¿Se entiende? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hace Rodríguez Juan Ramón? Bueno, le reclaman los dos frente al despido. Entonces, ahí las empresas tienen que empezar a disputar y a defenderse. Obviamente que la compañía embotelladora argentina dice que la responsabilidad es del dador de la franquicia y el dador de la franquicia va a decir que la responsabilidad es de la compañía embotelladora. Pero finalmente el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y digo que es un leading case muy importante porque a partir de este fallo, esta doctrina de Rodríguez con embotelladora se aplicó para todos los demás fallos en los cuales se discutió lo mismo, aun cuando no teníamos un contrato de franquicia tipificado. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso en particular? Acá hay que analizar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, dijo la Corte. Ese artículo reglamenta la responsabilidad de los empresarios en caso de subcontratación y delegación, ¿sí?, frente a dependientes de los contratistas. Entonces, si estamos hablando de subcontratación y delegación, no se aplica al caso cuando el empresario, como es en este caso, suministra a otro el producto determinado. ¿Por qué? Porque lo que hacía la compañía embotelladora era comprarle a Pepsi-Cola el jarabe mediante el cual se elaboraba la bebida gaseosa. Y la compañía embotelladora directamente lo que hacía era envasar el producto y colocarlo dentro del mercado. Entonces, teniendo en cuenta, dijo la Corte, que las actividades que realizaban ambas empresas son diferentes, no hay identidad en la actividad, se establece expresamente que la responsabilidad es separada, no es solidaria. ¿Por qué? Porque justamente las actividades son distintas. Entonces ahí aparece el primer fallo que hace justamente deslindar de responsabilidad al dador de la franquicia en un reclamo de materia laboral cuando las actividades que se realizan son distintas o independientes. Este fallo, por supuesto, que trajo mucha tela. Algunos autores dijeron que era un fallo más político que jurídico, porque si la Corte hubiera sostenido otro criterio, la mayoría de las empresas franquiciadas que teníamos en el país en ese momento hubieran decidido no irse y el contrato se hubiera frustrado. Y esto es claro en este sentido. Las empresas que van a otorgar franquicias dentro de un determinado país, siempre, ¿qué hacen? Analizan el sistema legislativo interno, es decir, quieren saber con qué se van a enfrentar el día de mañana si es que van a tener un conflicto de naturaleza legal. Entonces nos encontramos con algunos autores que dicen que este fallo fue un fallo más político que jurídico, y nos encontramos con otro grupo de autores que dicen que este realmente es un fallo ejemplar y magistral por parte de la Corte,
porque a partir de aquí se genera y se zanja una situación que deslinda la responsabilidad y que va a permitir establecer de antemano, antes de cualquier tipo de conflicto, cuál va a ser la responsabilidad que va a tener cada una de las partes en un contrato de esta naturaleza. Bueno, yo creo que con este pantallazo general que vimos del contrato de franquicia comercial, se han abarcado casi todos los puntos que ustedes tienen en el programa, sin perjuicio de que obviamente les recomiendo la lectura y el estudio de los artículos 1512, como dijimos al principio, al 1524 inclusive. ¿Sí? Este Power lo tienen en el aula virtual para consultar. Saben que pueden consultar cualquier autor de código comentado o algún autor de doctrina que quieran, que si tienen dudas me consultan. Y lo que me gustaría saber, antes de dar por finalizado el tema, es si ha quedado alguna duda o alguna pregunta en relación a esta figura que analizamos hoy. No, profe, de mi parte por lo menos quedó todo claro. Bueno. Profe, a mí me quedó una duda. Me quedó una duda, no entendí bien lo que era franquicia de desarrollo. Para un cachito que ahora ¿A qué se refería? Para que voy a detenerla, como terminé la clase, vamos a detener la